Hola amigos y amigas, el tema de esta plática es Mujer, levántate y haz la diferencia. Sin duda alguna hemos leído, hemos visto y aún hemos vivido como mujeres luchando por lograr que se reconozcan nuestros derechos. La Biblia relata de mujeres que como nosotras tuvieron luchas, que también batallaron, y quiero que podamos remontarnos a miles de años antes de Jesús y quiero presentarle a 5 mujeres que ceñidas del poder de Dios pudieron marcar la diferencia. Y estas mujeres las encontramos en Número capítulo 27 y dice así: Número capítulo 27. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mahla, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Estas mujeres hacen algo diferente. La ley de herencia en el tiempo de Moisés dictaba que el hombre que muriera y no tuviese hijos, la herencia le sería quitado de la familia de Israel, y de esta manera, si solo había tenido hijas, ellas no tenían derecho a la heredad, sino que la herencia pasaba al tío o al hermano del difunto. Y en este panorama vienen esas mujeres, y esas mujeres hablan con Moisés, y cuando le hablan a Moisés, ellas le dicen a Moisés: ¿por qué va a ser quitado el nombre de nuestro padre? Danos la heredad. La situación de estas mujeres no era nada fácil. La sociedad en que ellas nacieron y crecieron era una sociedad totalmente patriarcal, dirigida por hombres. Y eso no fue la intención de Dios cuando creó a Adán y Eva. Pero sabemos que debido al pecado todo se corrompió. En esta cultura, 5 mujeres valientes y atrevidas deciden hacer algo impresionante y precedente. Ellas fueron muy precavidas pensando en el futuro, porque en primer lugar aún no se había repartido la tierra. Ellas sabían que cuando se llegara a la repartición de tierras, a ella no le iba a tocar nada porque no había hombres, no había hijos, no había hermanos, solo eran ellas 5. Y yo estoy segura que en el pueblo de Israel, en los hebreos, posiblemente Zelofehad no haya sido el único hombre que solo tuvo hijas. Las demás mujeres o las demás jóvenes que enfrentaron esto simplemente se aceptaron la ley. Era una ley impuesta por Dios de cómo debía de ordenarse la repartición de las tierras para su pueblo. Y ellas, quizás las otras mujeres, dijeron: pues así es, así toca, así está establecido, no hay nada más que hacer. Pero estas 5 hermanas sintieron que no era justo y decidieron unirse y con valentía enfrentar toda la adversidad. Cuando podemos ver que ellas van delante de toda la congregación de Israel, van delante de Moisés, delante de Eleazar, fue un paso muy decisivo y muy importante. Ellas hacen esto. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Serían ignoradas? ¿Serían amonestadas? ¿Recibirían ellas una respuesta por su clamor? ¿Podían haber sido juzgadas? Quizás otras mujeres le pensaron o le dijeron: no hagan nada, ya saben que así es la ley, no hay nada más que hacer. Pero es interesante que ellas no se acomodaron a lo que la cultura ya había dictado, lo que se hacía con la cultura, lo que ya aún Dios mismo había dictado. Ellas van un paso más allá y se presentan. Posiblemente sufrieron burlas de los que estaban allí en el campamento. Posiblemente ellas pensaron: quizás nos van a ignorar. Pero aún así, aparte, independientemente de lo que pueda ocurrir, vamos a dar nuestro paso. Vamos a ir a hablar con los principales. Vamos a ir a hablar, dice, con toda la congregación. Y cuando ellas lo hacen, es tan interesante que dice Moisés, el líder del pueblo. Era la primera vez que ocurría algo así.
Es la primera vez que mujeres van a reclamar herencia de su padre. Y dice, Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Me encanta cómo Moisés, líder del pueblo, él no escuchó el consejo de nadie. Él no fue a escuchar el consejo de los más principales. Moisés llevó la causa a Jehová. Y le dice, Jehová, ¿qué hago? ¿Qué hago con estas mujeres? Están pidiendo tierra. Ellas no quieren adaptarse a lo que ya está establecido. Ellas dicen que no, ellas entienden que no es justo. Pero tú diste esta ley, ¿qué hago? Y Jehová le dice a Moisés, bien dicen las hijas de Zelofehad, hay que darles la heredad de su padre. Y es interesante, fue una osadía, un atrevimiento, pidiendo las posesiones de su padre, pero fueron escuchadas. Y gracias a ellas, la ley de heredad fue cambiada en el pueblo de Israel. Dice, Moisés presentó al Señor el caso de esas mujeres y el Señor le respondió, las hijas de Zelofehad tienen razón. Asígnales porción de tierra entre los hermanos de su padre. Yo digo que esta es la primera apelación bíblica pro derecho de la mujer. Y no estoy hablando de un feminismo, sino de derechos como hijas de Dios, como hijas de Zelofehad que ya tenían. Estas mujeres enfrentaron todo lo que podía ocurrir, todo los rechazos que podían recibir. Ellas estuvieron dispuestas a ir frente al caudillo y decir, necesitamos que nos escuchen. Estas mujeres nos enseñan que cuando nos atrevemos con el apoyo del Señor, Dios da respuesta. Hasta Dios mismo cambia. Es interesante. Dios mismo le da la razón. Un Dios que había establecido la tierra solo de hombres. Dios dice no. Aquí hay un error. Y no digo que Dios esté diciendo yo me equivoqué, sino hay que repartirle también a estas mujeres. Hay que darle la heredad de su padre. Y es interesante porque luego vemos en Josué 17, del 1 al 4, ya Moisés no estaba, ya Moisés había muerto, el líder era Josué. Y estas mujeres se atreven una vez más en Josué 17, del 1 al 4, ellas van, cuando ya comienza la repartición de la tierra, ellas van delante de Josué y les dicen a Josué, dice, estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ella, conforme al dicho de Jehová. Aún así no tuvieron temor a presentarse nuevamente. Ellas recibieron esa palabra. Yo digo que de la misma manera Dios nos ha dado a usted y a mí promesas. Y no me refiero a reclamar o a exigir o a demandar, Dios dame porque yo te di. Sino, Señor, las promesas en tu palabra son mías. Yo me afianzo de ella. Yo con humildad vengo y te digo, Señor, esta promesa quiero verla hecha realidad en mi vida. Siempre conforme a tu voluntad, pero quiero ver tus bendiciones y tus promesas cumplidas. Y esa mujer se acercaron nuevamente. Fueron donde estaba Josué y le dijeron, Josué, Jehová le dijo a Moisés que nos diera tierra. Y aquí estamos. Ya llegó la repartición, aquí estamos. Queremos que se cumpla la palabra que Jehová le dijo a Moisés. Y dice que Josué les dijo, aquí tienen su tierra. Si ellas hubiesen quedado calladas, si ellas no hubieran hablado con Moisés, no hubiese pasado la historia. Y no hubiese un cambio en la ley de la repartición de tierra dentro del pueblo. Yo digo que nosotras como mujeres, como hombres y mujeres de Dios, dice primera de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Asimismo llega el tiempo de que las mujeres nos levantemos, hombres y mujeres de Dios, nos levantemos y creamos en las promesas del Señor. Seamos valientes como las hijas de Zelofehad, que no se acomodaron a la cultura. A veces me encuentro mujeres que están sufriendo y
dicen que es que así pasó. Así mi abuela sufrió maltrato físico, mi madre sufrió maltrato físico y a mí me toca porque así está establecido, porque así es la cultura, porque así ocurre. Pero así no es lo que Dios ha destinado para ti, mujer, para ti, hombre. Dios ha destinado que cuides porque eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios. Es tiempo de concluir con el pasado, con los recuerdos, con los maltratos, con los traumas. Quizás con esa baja autoestima que piensas que no puedes. Sí puedes. Te puedes levantar como la sirena zarafajada y marcar la diferencia en tu mundo. Que Dios me lo bendiga.